Hoy reencendemos la vela de la esperanza. Hoy encendemos la vela para el segundo domingo de Adviento. Ahora, esta es la vela de la paz. Mientras nos preparamos para la venida de Jesús, recordamos que Jesús es nuestra esperanza y nuestra paz. Del profeta Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la autoridad descansa sobre sus hombros, y se llama Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6 y 7. Del Evangelio de Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. No te la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Dios misericordioso, concédenos que encontremos la paz mientras nos preparamos para el nacimiento de nuestro Señor. Que las divisiones en nosotros y en nuestras familias se resuelvan pacíficamente. Que haya paz en nuestras ciudades y en los países de nuestro mundo. Ayúdanos a ver los caminos de la paz en nuestras vidas y luego danos el valor para seguirlos. Señor, recordemos que solo tú eres el dador de una paz duradera y que siempre estás con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor y Dios, es a ti a quien damos la gloria. Es a ti a quien reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y por eso en este día, Señor, nos reunimos en tu casa para darte el culto, que tú eres digno y merecedor, Padre Santo, para darte el reconocimiento de que tú eres el Creador y nosotros las criaturas, Padre Santo, de que tú eres, Señor, el que tiene la vida y nosotros los que la necesitamos. Y por eso venimos a ti, para que tú, Señor, des el propósito que nuestras vidas necesitan, para que tú des el sentido y la esperanza que todos necesitamos alcanzar, Padre Santo. Vivimos en un tiempo constante ya de dificultad, de enfermedad, de crisis, Señor, y ya casi nos hemos habituado a que eso sea lo normal. Pero, Padre, no queremos ni acostumbrarnos a la enfermedad, ni queremos acostumbrarnos a la necesidad económica, sino, Señor, queremos implorarte a ti, que por tu mano poderosa tú des salud al enfermo, que por tu mano de provisión, Padre Santo, tú des sustento al necesitado, que tú des aliento al desanimado y que tú, Señor, toques el corazón y el alma de aquellos que aún no creen en ti para que puedan dar ese paso de fe y confesarte como su Señor y Salvador personal. Señor, en este tiempo en el que nos preparamos para la venida de tu Hijo, queremos en el día de hoy reconocer que tú eres nuestra paz, que no hay paz fuera de ti y que aún en medio de la angustia, aún en medio del desconcierto, aún en medio de la aflicción, nosotros sabemos que tú eres nuestra paz porque lo experimentamos, Padre Santo, porque nos podemos asir de ti y tener, Señor, esa tranquilidad de que ni aún la peor de las tormentas nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Bendice, Señor, a nuestra familia IBE, especialmente a aquellos que no nos acompañan en esta tarde. Está tú con ellos, Padre, donde quiera que se encuentren. Y también, Señor, pues en este día queremos honrarte y sumarnos a esa familia espiritual, a todo tu pueblo sobre la faz de la tierra, que te confiesa como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su Señor, y que vive en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, glorifícate en tu iglesia y trae, Señor, tu reino, para que ese día llegue en el que toda rodilla se doble y confiese a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros anhelamos ese día. Ven, Señor, es el clamor de tu iglesia. Mientras, Señor, aquí estamos, con nuestras manos para servirte, Señor, y nuestras vidas para honrarte. En tus manos nos ponemos y oramos en el bendito nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.
Esta porción es tomada del Salmo 80, versículos 1 al 7. Y dice así: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar. Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7, y dice la palabra del Señor: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. En este tiempo de Adviento vamos otra vez a un texto de Isaías, un profeta que tuvo sobre sí una carga importante. Si recordamos, el profetismo en su conjunto surge como respuesta de Dios a la crisis en su pueblo. La crisis interna
por su devaluación moral y también una crisis externa que resultó en la conquista del pueblo por otras naciones, el exilio y todas sus consecuencias. Isaías fue uno de esos grandes profetas que fueron instrumentos de Dios para traer su palabra a un pueblo que la necesitaba. Isaías tuvo que traer palabra del Señor cuando Acaz era rey del pueblo de Judá. Acaz asumió el reinado con tan solo 20 años, muy joven. Pero además de su juventud, que nos hablaría de inexperiencia, pero todos sabemos, ¿verdad?, que la inexperiencia es algo que se puede corregir con el tiempo. Había un detalle más que nos dice el libro de las Crónicas, el libro de los Reyes, y es que Acaz era un hombre sin temor de Dios, que su actuación estaba lejos de lo que Dios esperaba de él como líder de la nación, siguiendo tristemente los pasos de su padre. A este rey Acaz le tocó la difícil tarea de liderar al pueblo en un tiempo de crisis grave. Como decía, con el profetismo lo podemos decir ahora del tiempo de Judá, el tiempo del rey Acaz. El pueblo estaba en una podredumbre moral y espiritual que estaba corrompiéndolo todo. Eso a nivel interno, y a nivel externo estaba ahí el inminente ataque de naciones extranjeras, de naciones enemigas, que sin duda provocaban pánico, provocaban desolación en la gente. En esta hora difícil, en esta hora complicada, el Señor habla a Acaz por medio del profeta Isaías. Si leyéramos los capítulos previos, encontraríamos que Isaías se dirige a Acaz para intentar despertar en él fe, confianza en Dios, una respuesta positiva, dada la situación que tenía delante de sí. Además de traer promesas de bendición, si él se volvía hacia Dios, también había una palabra de advertencia de Dios hacia Acaz. Si no te mantienes firme en tu fe, las consecuencias no serán buenas. No era esto ninguna cosa que Dios deseara. Dios iba a traer que fuera su voluntad y propósito, sino que en la vida de Acaz, como sucede en la vida de cualquiera de nosotros, cuando decidimos caminar al margen de la voluntad de Dios, al final las consecuencias no son buenas, al final todo se tuerce. Acá hay oportunidad de poder atender al llamamiento, al requerimiento de Dios, de reconducir su vida, de poner fe en Él y de ahí recibir bendición. Sin embargo, Acaz se mantuvo en la línea de lo que había sido el reinado de su padre y permaneció dándole la espalda a Dios. Continuó viviendo sin contar con Dios en sus planes. Y no solamente eso, sino que además de a Dios en su reinado, Acaz hizo pactos con naciones gentiles, con naciones extranjeras, pensando que eso sería la solución para su vida. Decisiones erróneas de quien era el rey, decisiones erróneas de quien era el líder que debería conducir al pueblo en una senda mejor. Las decisiones trajeron angustia, trajeron preocupación, inseguridad. Y vemos en la palabra de Dios que la respuesta del pueblo fue también intentar buscar soluciones cada uno por su cuenta. En dioses paganos, en definitiva, buscar algún motivo de esperanza, si bien no buscaban. El propio Acaz se mostró como un rey capaz de seguir cualquier deidad, cualquier tradición de los pueblos paganos, y nos dice el libro de Reyes que incluso ofreció en sacrificio a un dios de los cananeos, a los dioses cananeos, a uno de sus propios hijos, lo ofreció en sacrificio.
Así que era un momento sin duda de oscuridad, no solo en lo individual, en lo personal, sino también en lo nacional. Sin duda, el tiempo del texto es un tiempo triste, es un tiempo penoso, de hallazgo erróneo y búsqueda de soluciones donde realmente no las. Así que podemos imaginar que el panorama se tornaba desolador, se tornaba realmente penoso. Sin embargo, a pesar de que leyendo en el libro del profeta Isaías, vamos encontrando esa descripción de situaciones no deseables, muy miserables, en el capítulo 9, de repente, encontramos un pasaje donde el tono es totalmente diferente, donde toda de situaciones difíciles, miserables, equivocadas, erróneas, ahora se convierten en un avance, en un anuncio de un futuro esperanzador de parte. De repente, el profeta Isaías ve ese futuro que Dios traerá y empieza a describir los contrastes entre la situación de Judá, ese pueblo que andaba en tinieblas, ¿verdad? Esa sensación de hundimiento, de oscuridad espiritual. Y en contraste con esa oscuridad encontramos este capítulo 9, donde hay palabras positivas, de esperanza, de alabanza, de un futuro infinitamente mejor que el presente que ellos conocen, porque es el futuro de Dios. Y este capítulo 9 tiene secciones verdaderamente preciosas, secciones que no era para leerlas, casi para cantarlas, ¿verdad? De la esperanza que transmiten, especialmente en ese contexto tan lúgubre que se ha descrito. De hecho, allá por el siglo XVIII, en 1741, había un músico, un compositor de 56 años que tenía una salud bastante mala. Le había dado un derrame cerebral, su situación económica tampoco era muy buena y se podría decir de él que estaba en un punto bajo en su carrera musical. Y este hombre pensaba y él quería hacer algo distinto, diferente a lo que había compuesto hasta ese momento. Y era un hombre que leía la Biblia, que leía la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios él quiso componer una obra que fuera gloriosa, una obra que hablase de la grandeza de Dios, de lo hermoso de su acción. 24 días después de cuando él tomó esa determinación, Händel había compuesto el Mesías. Ese oratorio famoso, ¿verdad?, del que todos conocemos, ese coro triunfante, la aleluya de Händel, ¿verdad?, que está lleno de totalidad. Es una expresión de la gloria de Dios que él quiere transmitir, pero en una parte de ese oratorio hay una parte muy hermosa también, muy poderosa en el sentido de la expresión de gratitud, de poder, de fuerza, de alegría. Y sabéis, está inspirada en estos versículos de Isaías. Isaías 9, del 2 al 7. Esa parte también, quizás menos conocida. No conocemos toda la pieza al completo, ¿verdad? Siempre recordamos el aleluya, pero hay otros momentos de fuerza, de esperanza musical. Y son notas inspiradas por ese precioso pasaje de Isaías. Y es que el pasaje, si lo vamos mirando poco a poco, vemos que frente a la realidad de los conflictos, de las dificultades presentes en Judá, Isaías dice en el versículo 2 que ese pueblo que andaba en tinieblas ahora vería gran luz. La gente que moraba en sombra de muerte, sobre ellos resplandeció la luz. Habéis visto todo seguro, ¿verdad? Lo hermoso de un amanecer.
como de repente todo oscuro por las montañas o por el horizonte empieza a salir el sol, ¿verdad? Y todo se aclara. Esa es la descripción de Isaías. En un momento se puede estar en tinieblas, pero la gloria de Dios lo ilumina todo. En lugar de temor y de lágrimas, dice el versículo 3 que Isaías agradece a Dios porque Él multiplica a la gente, aumentó la alegría, como se alegra la gente en el tiempo de siega, como se gozan cuando reparten despojos. Casi podríamos decir hoy, como nos alegramos en el día de paga, ¿verdad? Cuando cobramos, esa alegría. Cuenta que estaba casi a cero, ahora tiene un pequeño empujoncito. Esa alegría. Bueno, pues mucho más, es lo que está aquí intentando Isaías transmitir. Ya no es tiempo de temor, ya no es tiempo de lágrimas, porque dice que la alegría fue multiplicada. Incluso a gente que está en el exilio, a gente que está ahora fuera del control de su propia vida, porque trabajan y sirven a otros como esclavos, como siervos. Ahora dice el profeta Isaías que el Señor quebrantará su pesado yugo, la vara sobre su hombro, el cetro de su opresor. El Señor traerá libertad a aquellos que hoy están oprimidos. Y más adelante dice incluso que Isaías, versículo 5, ve el final de la guerra. Imaginad, un pueblo amenazado, naciones extranjeras, un pueblo que ve que va perdiendo cada vez más el control de su destino, porque otro, Isaías dice, quitará las botas del guerrero y los mantos de sangre serán quemados en fuego. La guerra, la violencia se irá de vosotros. En medio de todo eso, Isaías afirma que la luz vendrá donde están las tinieblas. Imaginad cómo no se sentiría ese pueblo si todavía quedaba en ellos sensibilidad en el corazón, si todavía había en ellos esa mínima presencia, confianza de Dios en sus vidas. Escuchar al profeta era escuchar palabras de vida, palabras de esperanza, que la vida no tendría que ser siempre así, que el Señor traería un futuro luminoso, traería felicidad, traería gozo, traería prosperidad. El Señor dice que lo hará por medio de su enviado. Y en el versículo 6 nos dice que un niño nos es nacido. Fijaros, el obrar de Dios siempre es sorprendente, ¿verdad? Ese paso de las tinieblas a la luz, ese paso del tiempo de guerra, de opresión, de necesidad, de carestía, a un tiempo de felicidad de mano de un niño, porque no era un niño cualquiera. Ese niño que ya 700 años antes Isaías pudo anunciar su nacimiento, porque Isaías estaba anunciando el nacimiento de Jesús, aquel que había no solamente a Judá, sino a todas las naciones, a todos los que en él creyeran, les traería libertad, les traería gozo y prosperidad. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El poder de Dios se hace real en nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es la promesa de Dios para la humanidad, para Judá, y lo es para nosotros. Nosotros podríamos decir, no estamos en la situación de Judá. No podríamos, aunque fuera metafóricamente, decir que nuestras vidas están ensombrecidas. Problemas, la dificultad. Cuando la crisis nos azota, ya sea a nosotros mismos o a los que estamos alrededor. Y el Señor dice que ese niño nos es nacido para traer bendición, para traer luz, para traer prosperidad. Y hace una descripción que seguramente es insuficiente. ¿Cómo podríamos describir nosotros todo aquello que Dios nos ha dado en Jesucristo? Pero el profeta Isaías deja unos detalles que son hermosos acerca del carácter
de aquel que habría de venir. En primer lugar, admirable consejero. Yo sé que miráis en la Biblia y pone una coma, pone admirable, consejero. Bueno, permitidme la licencia de discutir aquí, no porque lo haya descubierto yo, ¿verdad? Discutir traducción. Normalmente en la literatura hebrea seguramente eran dos adjetivos que van juntos. Y entonces lo que está diciendo es admirable consejero, como dice Dios fuerte, como dice Padre eterno, dice príncipe de paz, ¿verdad? Porque sin duda el consejo de Cristo a nuestras vidas, el consejo de Dios a la vida, es admirable, no es comparable a nada más. Eso es lo que Acaz, en el tiempo de Isaías, no supo identificar. Él buscó consejo en el lugar equivocado. Quizás buscó consejo en los que ya fueron consejeros de su padre, a pesar de que no le llevaron buen camino. Quizás él buscó consejo en aquellos de otras naciones que él consideraba más poderosas y que posiblemente le podrían ayudar. Pero lo cierto es que Acaz siempre parece buscando consejo equivocado. Sin embargo, el consejo de Dios es sabio a nuestras vidas. Es el consejo de Jesucristo, que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esa misma nota de esperanza, esa misma buscar consejo en Cristo, en Dios, era pertinente para Acaz y es pertinente para nosotros hoy. Debemos preguntarnos, ¿dónde o en quién buscamos nosotros consejo? ¿En las decisiones de nuestra vida? ¿En el rumbo de nuestro vivir cotidiano? ¿Quién es el que nos asesora? Podríamos decir que también nosotros, como seres humanos, tenemos un historial de buscar consejo. Y recordamos en el pasaje del Génesis, del Edén, tenemos a Adán y Eva buscando desde el principio ya, equivocado. En vez de seguir el consejo de Dios, escucharon el consejo de la serpiente, de Satanás, del enemigo, y vimos que sus consecuencias, las consecuencias, porque buscaron consejo en el lugar equivocado. Nosotros hoy tenemos que mirar a la historia del ser humano, ser soberbios, pensar que podemos vivir sin Dios. No hay mejor consejero que Jesucristo. No hay mejor consejo que el que nos da la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Debemos buscar a Jesucristo en nuestras vidas. Debemos buscar a Dios en nuestras decisiones. Consejero admirable. Además dice que es Dios fuerte. Es decir, que aquel para tornar nuestras oscuridades en luz es alguien que tiene poder. Y creo que eso también lo entendemos nosotros. No hace falta estar metidos en guerras como estaba Acaz para entender lo que significa el poder y la debilidad. Hemos hablado ya hasta el cansancio, especialmente durante la pandemia, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de las pocas seguridades que tenemos nosotros hoy. Pero el Señor es poderoso para conducir nuestras vidas. El Señor es poderoso para tomar lo que a nosotros nos parece ya que se ha torcido y volverlo a llevar a su camino. Dios poderoso tiene un plan bueno para nosotros. Y por muy difíciles y por muy obstinadas circunstancias que nos toca vivir, el Señor ha enviado a Jesucristo, que es Dios fuerte. Y cuando confiamos en el Señor, cuando nuestras vidas están descansadas en Él, no hay fuerza que le pueda. Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, después de decir que es admirable consejero, que es Dios fuerte, también nos dice que es Padre eterno. El Señor
nuestro Dios nos trata como familia. El Señor, nuestro Dios, nos trata de forma que entendamos que lo que es íntima con Él. A pesar de que Dios es, como hemos dicho, todopoderoso, a pesar de que Dios es y nosotros pues somos lo que somos, Dios ha superado esa distancia y en Jesucristo ha acercado su amor a nuestras vidas. Dios es Padre. El amor de Dios es sin condiciones. El amor de Dios es atemporal. Dios no nos ama a ratos. Dios no nos ama solamente cuando somos buenos. Dios nos ama siempre, incluso a veces o muchas veces, aún y a pesar de nosotros. Porque el amor de Dios es incondicional. Y hoy en un pesados, ¿verdad? Y que a veces vemos que las relaciones son siempre buscan algo, ¿verdad? O más podemos de alguien, más le queremos, más nos acercamos. Bueno, perdóname si soy un poco cínico, pero a veces es lo que experimentamos en la vida, ¿verdad? Esas relaciones de interés. El Señor nos siempre, aún y a pesar de cómo seamos, aún y a pesar de cómo sea nuestra relación con Él. Él ha venido a traer amor. Él ha venido a involucrarse en nuestras vidas para que sintamos su presencia dentro de nosotros. Y todo esto, el hecho de que es consejero admirable, de que es todopoderoso, de que es amor hacia nosotros, hace que podamos decir que Dios en Jesucristo es príncipe de paz. Hoy en el domingo enfatizamos que la paz es un don que Dios ha traído a su creación. Porque vivimos sin paz. Y no estamos a la puerta esperándonos, ¿verdad? Y que nos quiera maltratar. Espero. Vivimos en muchas ocasiones internamente. No estamos en paz con nosotros mismos. A veces vivimos con afán. Vivimos que realmente no tenemos tranquilidad. Y el Señor ha venido a tener paz. El Señor quiere que dentro de nosotros vivamos con confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas, porque Él tiene poder, viendo que Él está a la mano, porque es Dios de amor. Y por eso nosotros somos llamados en paz dentro de nosotros, si dejamos que el Señor tome el control de nuestras vidas. El Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tengamos paz interior, paz con Dios, evidentemente, para que nuestras vidas separadas de Dios sean restauradas. Esta relación hermosa a la cual Él nos creó. Y por supuesto, el Señor va a traer paz entre nosotros y nuestro prójimo. El mundo tiene muchas complicaciones. El mundo trae muchas circunstancias que angustian, que nos quitan la paz, que nos quitan el sueño. Pero el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo para que en Él nosotros tengamos paz. Una paz que no es la que el mundo da. No es simplemente que no haya nadie fuera, como le pasaba a Kaz, ¿verdad? Gente guerreando a las afueras de la ciudad. Nosotros quizás no tengamos eso, pero necesitamos estar en paz con nuestro Señor. Necesitamos estar en paz con nuestro Creador. Necesitamos estar en paz con nosotros mismos. Y necesitamos estar en paz unos con los otros. Esa es la bendición de Dios para su creación. El quitar las rencillas, quitar el odio, quitar la venganza, quitar los celos, todo aquello que quita la paz del ser humano. En este día, nosotros, al igual que el profeta Isaías, leemos este pasaje y damos gracias porque en medio de esa ciudad que vive en tinieblas, llega ese en el que la luz admirable de Cristo lo llenará todo. Y esa es nuestra
esperanza que habla de futuro, pero que ya es presente en aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso en esta tarde la invitación es a que nos acerquemos más y más a Jesucristo, donde nosotros busquemos consejo. Que sea el poder de Dios en Jesucristo el que obre en nuestras vidas. Dejémonos cuidar y querer por Dios, nuestro Padre que nos ama, y disfrutemos esa paz que supera todo entendimiento, porque es la paz de Dios reinando en nuestros corazones. Así que, queridos hermanos y amigos, en esta tarde demos gracias a Dios, porque da igual lo que estemos viviendo, el Señor está con nosotros y derrama por Jesucristo su paz en nuestras vidas. Que Él nos bendiga a todos grandemente. Amén. Dice el apóstol Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esas palabras que siempre traen esperanza a nuestras vidas, por esas promesas, Señor, que tú siempre cumples. Señor, te damos las gracias por esa preciosa porción de tu palabra en Isaías, prometiéndonos el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, quien sería muchas cosas en nuestras vidas, entre ellas, príncipe de paz. Gracias, Padre, por la paz que tú traes a cada uno de nosotros, aún en los tiempos de desasosiego, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque el poder estar aquí en este día celebrando personas de trasfondos tan distintos, de procedencias diferentes, Señor, de intereses tan variados. Señor, tú has derribado todas las barreras y en Cristo has hecho la paz entre nosotros. La paz que señala la vida de tu iglesia, Padre Santo, la paz que se muestra en el testimonio de tu iglesia. A ti sea la gloria, Padre Santo. Bendícenos en la semana que comienza. Ponemos en tus manos nuestros tiempos y hacemos nuestra la esperanza de que tú, Señor, estás con nosotros siempre. A ti sea la gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en esta semana. Amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia